gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Hablemos de Verde, un podcast plantástico sobre lo que cultivamos en nuestras casas, huertos y jardines. Hoy tenemos dos invitados, Sergio y Lidia, con los que hablaremos sobre cubiertas verdes. Gracias por estar aquí y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Os presento. Sergio Carratalá es ingeniero de caminos, canales y puertos y fundador de Mata Alta, un estudio multidisciplinario que diseña proyectos de renaturalización urbana, paisajismo, espacio público y bioarquitectura. Lidia Calvo es ingeniera industrial y fundadora de Eixverd, empresa dedicada a las cubiertas verdes. ¿En qué momento orientáis vuestra carrera profesional hacia la creación de cubiertas verdes? Sergio. Pues yo tengo un background de estudios de ingeniero de caminos y dediqué los primeros 20 años de mi carrera profesional a eso, ¿no? Diseñaba puentes, ingeniero estructural de puentes. Y llegó un momento en el que yo me desencanté con la industria, no con la profesión, pero con la industria de la obra pública, trabajar para clientes de grandes constructoras. Me desencanté con esa vocación que sigo manteniendo, pero la he reconducido hacia el verde. O sea, he pasado del hormigón y del acero un poco a trabajar con el verde. O sea, mi forma de pensar y de trabajar sigue siendo un poco la misma, pero intentamos en el estudio renaturalizar, o sea, intentar meter la máxima cantidad de verde en las ciudades. Y una de las formas que más hemos desarrollado es el tema de las cubiertas verdes, que es ajardinar encima de los edificios. ¿Lidia? Pues yo también soy una reformada como Sergio. Parece que mucha gente en este sector se viene de otros lados. Yo soy ingeniera industrial, especializada en máquinas. Trabajé mucho tiempo en empresas corporativas de desarrollo de maquinaria electrónica. Y luego también me cambié de ese tema y me fui a trabajar a África en ONGs. Esos 15 años que estuve fuera de Cataluña y de España, pues hicieron que cuando yo regresé, 15 años después, no tenía ganas de volver a empresas corporativas y tampoco tenía ganas de seguir con ONGs. Eso puede ser otro podcast totalmente diferente. ¿Por qué? Pero lo dejamos ahí. Entonces, cuando volví muy motivada con el tema del cambio climático y me encontré una Barcelona muy gris y muy poco verde. Entonces, con aprendizaje, pues me di cuenta de que el tema de la cubierta verde era una solución muy importante para el tema de adaptar las ciudades al cambio climático. Y a través de ahí, pues empecé a aprender y a conectar con gente y bueno, así picando piedra, creé Eixverd, que se dedica pues a diseñar, construir y mantener cubiertas verdes en las ciudades con el propósito de pues adaptar la ciudad al cambio climático. Bueno, y luego está Adela, que yo sé que es teleco de profesión, pero que no me has presentado. no te he presentado. Es un miembro del equipo de Hablemos de Verde, pero que en algún momento también decidió llenar de verde las cubiertas de Barcelona. ¿Cómo fue en tu casa, Adela? Bueno, yo también vengo del mundo tech, soy telecos de profesión y bueno, estoy vinculada también a la tecnología, pero mira, en mi camino precisamente me pasó un poco lo mismo que a ellos, que te desencantas, no que te desencantes, sino que intentas ver qué haces un poco con tu vida en ese momento, ¿no? Y yo vi que en Barcelona el 67% de los terrats son planos y están vacíos y yo en una azotea aquí en la Barceloneta dije, pero ¿qué pasa, jolín? Está todo esto vacío, qué pena, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo con esto? Y es cuando vi que en otros países se estaban haciendo movimientos a mí me interesaba mucho el tema del huerto, el tema de la alimentación, y vi que había mucho movimiento con la alimentación sostenible y todo esto. Y en mi camino de intentar descubrir qué se estaba haciendo en Barcelona, me encontré con Lidia. Bueno, es más, fui a la Asociación de Cubiertas Verdes Española, las SCUBE, creo que es Lidia, se llama así, ¿no? Asociación de Cubiertas Verdes. Y entonces yo ahí miré, ¿quién está? Y Lidia, cuando hablé con ella,
bueno, muy amablemente quedó conmigo para tomarse un café. La pobre ya no sabía dónde se iba a meter. Y claro, me di cuenta de que Lidia ya llevaba mucho tiempo empujando cubiertas verdes en Barcelona y tema de huerto urbano. De hecho, tenías en ese momento un huerto urbano que era una especie de laboratorio propio de pruebas donde ibais probando distintos sustratos, lo que funcionaba, lo que no funcionaba aquí en Barcelona. Con lo cual ella me dijo, mira, pues si quieres empujar huertos urbanos, yo en su momento lo intenté, todavía la gente era pionera, con lo cual la gente todavía no se había metido mucho en ese mundo de los huertos y demás. Y si tú quieres empujarlo, estoy aquí para ayudarte, cuenta con nosotros. Y cuando monté el huerto de la Barceloneta, pues fue con Lidia, y entonces para ver la estructura del edificio y la viabilidad estructural apareció un día con Sergio. Y entonces, desde ese momento, somos grandes amigos, y en todos los proyectos que hago de huertos urbanos que tienen una parte de cubierta verde o un huerto o todos los temas de viabilidad estructurales y demás y diseño, cuento con ellos en los proyectos. Así es un poco como nos conocimos. Así que nada. Pero bueno. Para situar a nuestros oyentes, explicadme qué es una cubierta verde, porque igual es algo que a nosotros los que estamos en Barcelona, para nosotros es muy habitual, pero fuera de aquí quizá no se entiende el concepto. ¿Sergio? Pues si me permites, yo antes de responder a esa pregunta quería hacer un comentario al hilo del anterior, que también claro. es darle el crédito a Lidia, porque Lidia yo creo que tanto para ella para mí es la madre de las cubiertas verdes. Cuando yo hice ese cambio, hice también una investigación, porque mi cambio vino catapultado por el primer concurso de cubiertas verdes que hubo del Ayuntamiento de Barcelona. Y cuando yo estaba en esta reconducción hacia la renaturalización, se cruzó este primer concurso del Ayuntamiento para diseñar cubiertas verdes en Barcelona. Y dije, mira tú, esto es perfecto con lo que yo quiero hacer. Y para entender dónde me estaba metiendo, también hice un análisis de benchmarking, y obviamente salió Lidia, porque era y es de las personas que más saben y más ha hecho en Barcelona de cubiertas verdes. Entonces también me tomé un café con ella, me enseñó su Ostras, esta parte no la sabía, ¿eh? Su jardín experimental, no, totalmente. Y de hecho, el primer proyecto que hice también lo hice con ella. El ganador uno de los 10 ganadores del concurso, por eso empezó Mata Alta en realidad. Si no hubiera ganado ese concurso, pues no sé si hubiera acabado haciendo tantas cubiertas verdes. A lo mejor hubiera hecho otras cosas dentro del verde, porque eso ya tenía claro, pero a lo mejor hubiera hecho más espacio urbano, que ahora estamos mucho más metidos también, mix entre cubiertas verdes y espacio público urbano, no necesariamente sobre azoteas. Y es interesante saber eso, que Lidia es el pegamento de muchas cosas en cubiertas verdes de Barcelona. Por no decir la madre, yo creo. Todo pasa por ella. Bueno, va. Ya. Pues no le gustan las florecillas, me parece. Es verdad. Los piropos. Lidia, pues entonces, cuéntanos tú, ¿qué es una cubierta verde? Pues una cubierta verde es un acabado estructural y de construcción en un edificio. No consiste en poner tiestos ni en poner decoración en una terraza con unos árboles y unas plantas, sino que es un acabado regulado por el código técnico y regulado por fabricantes que avalan sus años de trayectoria en otros países. Desafortunadamente España no es la pionera en este tipo de soluciones, más bien son en Alemania, países del norte y nórdicos, que son pioneros en este tipo de integración del verde en la ciudad, ¿no? Entonces, una cubierta verde es una construcción, se tiene que pedir licencia de obras y consiste, aparte de volver a impermeabilizar la cubierta, consiste en una serie de capas. Si me permites, tengo aquí unas muestras de unas capas que se ponen en una cubierta verde para que el que nos siga por vídeo pueda apreciar un poco, ¿no? Si en una cubierta esta capa negra fuera la impermeabilización, que por cierto tiene que ser antirraíz para que la raíz no penetre en la terraza, lo siguiente que se pone normalmente es una manta, un geotextil, que aparte de proteger la impermeabilización, acumula agua. Después de eso,
Hay muchas variantes de estas capas, pero estas son las básicas. A partir de ahí hay una capa drenante que, como veis, tiene forma como que de huevera, ¿no? Tiene unas cavidades y con cavidades y cavidades que permiten que el agua fluya, que se acumule agua y que haya también una capa de oxígeno para que las raíces no se pudran. Encima de esta capa drenante hay siempre un filtro, que puede ser este verde, puede ser otro con más propiedades, pero bueno, básicamente es este, ¿no? Y esto hace que cuando tú pongas la tierra encima no entre en estas cavidades y que por tanto esto es un simulacro del terreno natural. Las plantas en un terreno natural se encuentran un grosor bastante grande con diferentes tipos de filtraciones y de capas, ¿no? Por donde se permea el agua. Entonces, si vamos a poner una superficie verde en una cubierta que no es permeable, este sistema lo que hace es simular un poco esa permeabilidad de un suelo. Y entonces, bueno, pues que con poco sustrato, o sea, estamos hablando de que una cubierta verde, si aquí encima le ponemos un grosor de 10 centímetros, a partir de 10 centímetros podríamos tener, digamos, una pradera, una cubierta verde que se llama extensiva, con poco sustrato y con poco mantenimiento. A partir de ahí hay otros tipos de cubiertas que a lo mejor alguno de mis compañeros quiere complementar. ¿Alguien quiere aportar o...? Me doy por aludido. Sí, lo ha explicado perfectamente Lidia. Son un paquete de capas técnicas antes de llegar a las tierras. Yo añadiría que las tierras que ponemos son tierras también muy técnicas, no es cualquier tipo de tierra vegetal o tierra general de jardinería, que ya es una específica, sino que son unos sustratos que le llamamos, que son técnicos, tienen una mezcla de componentes muy específica, no es cualquier tipo de mezcla, y esos componentes lo que buscamos es que sea muy estable estructuralmente, que no se compacte la tierra. Normalmente lo que pasa con las tierras que compramos para nuestros tiestos en nuestras terrazas, os habéis fijado que va bajando la cantidad de tierra que hay en la maceta, y ese tipo de efecto es por dos razones, porque es una materia, o sea, un sustrato con mucha materia orgánica normalmente, el que compramos, y la planta se va comiendo esa materia orgánica, con lo cual baja, pero también hay un efecto que es de compactación, que cuando los riegos que le vamos haciendo, pues se va compactando. Entonces, en las cubiertas verdes intentamos que no pase nada de eso, que sea muy estable la capa que tenemos. Entonces, para eso lo que hace estos sustratos que están homologados y patentados es tener un gran contenido de materia inorgánica, o sea, gravas, arenas y un bajo contenido de materia orgánica. Entonces, las plantas no están... Normalmente, además, las plantas que solemos utilizar son plantas autóctonas, y las plantas autóctonas normalmente no necesitan mucha materia orgánica, con lo cual son sustratos muy específicos. Y normalmente añadiría que en este tipo de soluciones el riego siempre va incluido como automatizado y casi siempre por goteo, porque es el más efectivo para este tipo de soluciones, ¿no? Y puede ir entre la capa de filtro que ha mencionado Lidia, ahí podríamos meter los tubos enterrados y poner el sustrato de la tierra encima, o podríamos ponerlo en superficie, como se hace tradicionalmente también, ¿no? A nosotros en el estudio nos gusta ponerlo enterrado por varias razones. Una puramente estética, nos gusta que las actuaciones de verde, de renaturalización, sean lo más naturales posible, no solamente desde el punto de vista ecosistémico o más puramente biológico, sino también de la percepción de los usuarios, ¿no? Que cuando vean un jardín sea más parecido a un trozo de campo encima de su edificio que un jardín ornamental que quizás no cumple con los criterios de sostenibilidad que nosotros defendemos, ¿no? Entonces, y ya a partir de ahí, pues sería la plantación, ¿no? Tendríamos un soporte, que es una solución técnica del edificio, pero que permite que pase encima algo que es totalmente natural, que es las plantas que ponemos y lo que pasa con ellas y con el ecosistema que crean a partir de entonces. Entonces, ahí es la parte que me parece más interesante. Hay una parte muy técnica y como ingenieros e ingenieras nos gusta, pero lo que pasa después es lo interesante. Creamos ecosistemas mejores
para nosotros en nuestras ciudades, ¿no? A nosotros nos gusta decir que el ecosistema de los ciudadanos es la ciudad y que como los ciudadanos somos seres vivos, necesitamos un ecosistema también. O sea, igual que la mariposa o el zorro lo asociamos a un ecosistema, no solemos asociar al ser humano a un ecosistema, ¿no? Y como dentro de nada el 70% de la población mundial vivirá en ciudades, ¿qué ecosistema es el del ser humano? La ciudad, ¿no? ¿Y ese ecosistema cómo es? Pues no suele ser muy sano, por lo general, en nuestras ciudades. Entonces, desde el estudio diseñamos con esa vector, ¿no? Mejorar los ecosistemas del ser vivo, ser humano. Yo lo que añadiría ahí, que es verdad que muchas de las cubiertas verdes que ves, si buscas por ahí, ¿no? Cubiertas verdes, casi todos tienen lo que ha comentado Sergio y Lidia y los tipos de plantas autóctonas de las zonas y demás. Entonces, digamos, mi adición a todo lo que ellos hacen es añadir esa parte de huerto urbano y que no sea un afterthought de después, sino que si vamos a hacer una cubierta verde como ecosistema, intentando también aportar en este caso, comunidades de vecinos o a la comunidad que sea, la parte del huerto es muy importante, ¿no? En ese cambio ecosistémico, con lo cual, ¿cómo integramos un huerto urbano en una cubierta verde que esté integrado en todo el diseño? Y para eso se necesita un poco cambiar el tipo de sustrato, ¿no? Y añadir esa parte más orgánica, que lo que decía Sergio, el resto de la cubierta no tiene tanta parte orgánica, mientras que la parte de sustrato de huerto añadimos esa parte más orgánica, y también distintos niveles de peso. Por eso es tan importante el trabajo que hace Sergio, que ahora comentaremos a nivel técnico, los distintos pasos para crear esa cubierta, ¿no? Porque claro, un huerto necesita más sustrato, ¿no? Más profundidad para los tomates o para berenjenas, con lo cual esto tiene una implicación en la cantidad de peso que se va a poner en esa cubierta. Entonces hay que diseñar todo esto, ¿no? Entonces este es un poco, digamos, mi punto de vista también, que se incluya todo eso y que no sea solo un espacio recreativo para la comunidad en sí, ¿no? Pues contanos cuál es el primer paso para saber si es viable instalar esa cubierta verde en un edificio. Lidia. Viable técnicamente es casi más fácil que sea viable a nivel de personalidades del edificio, porque nos está costando bastante más convencer a la gente y al público y a los ciudadanos que es el camino que tenemos que recorrer, el naturalizar nuestras ciudades. Pero una vez ya tenemos eso, una vez ya tenemos ese acuerdo de poner una cubierta verde en un edificio, entonces los temas técnicos no son tan importantes. Si quieres te digo un poco qué nos encontramos qué reticencias nos encontramos en la calle de ponerse cubiertas verdes. Mucha gente no les gusta el extra coste, no acaban de ver por qué tienen que pagar ellos una cubierta verde cuando es un beneficio para todos. Muchos se quejan de que el coste del mantenimiento, porque esto es, y no queremos que se quede escondido, es una intervención que va a requerir un compromiso de por vida. Ahí se requiere un mantenimiento que se tiene que hacer para que la cubierta verde esté en pleno funcionamiento y ofrezca los beneficios medioambientales maximizados. Entonces, mucha gente con el mantenimiento se tira para atrás. Mucha gente se tira para atrás con el tema del uso que se le va a dar a esta cubierta, ¿no? Que si voy a oír pisadas, que si va a subir mucha gente, que si van a hacer fiestas. Esos son un poco los temas más críticos. Luego también el tema del dinero, ¿no? Ponerse una cubierta verde, aunque hayan subvenciones, muchas de las subvenciones te las pagan después de haber puesto el dinero para hacer esto, ¿no? Y no todas las comunidades se involucran como para recoger el capital como para hacer la primera inversión. Es nuestra experiencia que aquellas comunidades donde el líder de la comunidad, que puede ser un presidente o puede ser un vecino que está ahí más tozudo que nosotros, solo si hay una persona dedicada exclusivamente a tirar esto adelante, lo van a conseguir, porque se va a encontrar en el camino boicots, votaciones en contra, difamaciones y cosas que la gente dice para convencer al resto de que ponerse una cubierta verde se va a caer el edificio, va a entrar agua por las grietas, van a venir abejas,
O sea, todas las difamaciones que te puedas encontrar las hacen los vecinos para convencer a los otros vecinos de que voten que no. Entonces, para nosotros eso es el tema un poco más serio que encontramos. A nivel técnico voy a dejar algunas que las discutan mis compañeros, pero hay que tener claro que cuando se hace una cubierta verde se tiene que mantener la integridad del edificio. Y una de ellas es la impermeabilización. Normalmente siempre hacemos una impermeabilización, volvemos a hacer una impermeabilización que sea antirraíz antes de poner una cubierta verde. En algunas comunidades, pues dice, "Buah, es que esto ya lo hice hace 5 años, es que esto ya lo hice hace 2 años". Bueno, el paquete entero va con impermeabilización, porque solo nos podemos hacer responsables de la impermeabilización cuando se instala a la misma vez, ¿no? No sabemos quién ha instalado la otra, si realmente es antirraíz o no, o si realmente hay fugas o no hay fugas. Entonces, ese es uno de los temas técnicos que se tienen que controlar. El otro es el tema estructural, pero aquí está Sergio para hablar de eso. Bueno, quiero decir una cosa, la gente, es verdad que eso es un tema, pero en cuanto lo hacen, los que hemos hecho, los que tienen cubiertas ahora, están encantados de la vida, hacen las reuniones de vecinos arriba, los cumpleaños de los niños, claro, es un antes y un después. Es verdad que ahora tenemos más cubiertas que enseñar, con lo cual la gente que quiera hacer una puede venir a ver las que ya hay hechas y responder todo este tipo de cosas que a veces es falta de información, ¿no? De lo que es una cubierta verde. Sergio, todo tuyo. Totalmente, estoy de acuerdo con Lidia, pero tampoco quiero dar una sensación no queremos dar una sensación de que es imposible, ni mucho menos. Sí que es verdad que, pero como reto técnico o reto en general, el reto más importante que nos estamos encontrando es la propia voluntad de las comunidades de vecinos o de los agentes privados, de empresas o de instituciones públicas para actuar con crear más verde. Pero esto pasa también a nivel de calle, o sea, cuesta también un montón quitar plazas de parking en las calles para poner más jardines en las calles o quitar carriles de coche. Esta ciudad es, o sea, la revolución verde es una revolución y por tanto no sale fácil ni hay que luchar un poco, o sea, y sí que es verdad que técnicamente está muy resuelto y aquí vamos a compartir por qué está resuelto y dar confianza en ese sentido. Nos cuesta mucho más tirar del carro cuando no deberíamos. Deberíamos ser simplemente las personas que técnicamente estemos ahí para hacer real deseos de comunidades de vecinos o de instituciones privadas o públicas, ¿no? Yo creo que está cambiando, soy bastante optimista en ese sentido, pero es verdad que las comunidades de vecinos nos han costado tradicionalmente porque hay que poner de acuerdo a mucha gente y es algo que pasa con cualquier cosa que quieras hacer, no solo con cubiertas verdes. Si quieres cambiar la climatización del edificio o hacer la fachada nueva, también todos sabemos lo que pasa en las comunidades de vecinos. El tema, por alusiones de estructural, es uno de los grandes miedos, ¿no? Se me va a caer el edificio por poner tierra arriba y plantar, se me va a haber filtraciones. Todas las comunidades de vecinos con edificios antiguos tienen o han tenido problemas de filtraciones de agua. Entonces dicen, voy a poner un riego allí arriba. Además, el loco de Sergio que le gusta poner balsas con temas de biodiversidad para que vayan a beber los pájaros y las libélulas. Vamos, o sea, va a venir mosquitos, va a ser un problema, tal. Entonces nos encontramos con mucho de esto y tenemos que rebatirlo y la verdad es que lo conseguimos rebatir y los que, como dice Adela, lo hacen, ningún problema. El tema estructural es interesante porque tradicionalmente este sector, cuando empezó en países como del norte de Europa, ellos lo adoptaron bastante rápidamente porque tenía una solución que tenía mucho sentido por el tema de las nieves. Cuando nieva mucho en el norte de Europa y tienes una cubierta verde, aíslas muy bien el edificio en ese sentido. Pero hacían tipos de cubiertas verdes que no son las que yo considero que son mejores para nuestro clima. Hacían cubiertas verdes con poco espesor de tierra, el mínimo para que aislara térmicamente, y un tipo de planta arriba que es capaz de resistir este tipo de clima y necesita poca tierra para sobrevivir, que suelen ser familias de sedum, que es una planta que se ha utilizado mucho en la industria de la cubierta verde porque lo resiste todo, tanto nuestro clima con mucha sequía y calor, como con pocos paquetes de tierra, ¿no? 8 o 10 centímetros como mínimo, y consigues poner una capa de sedum
A nosotros en nuestro estudio no nos gusta utilizar mucho esa solución porque creemos que aquí en el ambiente mediterráneo podemos ir a plantas como más ricas nuestras que también requieren poca agua y son pues unos romeros, unos tomillos, o sea, cosas muy aromáticas y muy nuestras que son mucho más bonitas y más biodiversas, ¿no? Y que sí que es verdad que necesitan paquetes de tierra un poco más grandes. Pero ¿cómo hacemos eso? Yo vengo del mundo estructural, lo que hacemos normalmente es analizar el edificio existente. Cuando se hace obra nueva es otra historia, pero en general esto viene sobre rehabilitación de edificios que ya existen, ¿no? Comunidades de vecinos, de propietarios que ya existen y que dicen, oye, tengo un tejado plano arriba que nadie utiliza porque te mueres de calor y porque es un desierto de cemento. Entonces, de pronto, cuando te quieres poner un vergel arriba para disfrutar, el tema de yo lo considero en vez de un problema, una oportunidad. Es qué potencial tiene ese edificio de tener tierras y cuántas y dónde. Porque si en vez de pensar en una solución homogénea en todo el edificio, el mismo espesor en todo el edificio de tierras, nosotros lo que hacemos es analizar el potencial de poner tierras más altas en donde la estructura es más resistente y tierras más de menos paquete o no poner tierras en las zonas donde va a haber problemas estructurales. Entonces hacemos un análisis previo al diseño diciendo, oye, pues cuidado que esta zona no podrá albergar muchas cargas. Entonces ahí de pronto pues ponemos una zona de pavimento pisable para que se puedan hacer los eventos sociales de la comunidad. Y ahí no se ponen plantas ni tierra. Y de pronto hay una zona que hay un muro de carga bien con una buena sección, 30 centímetros a lo mejor, y de pronto en ese área podemos poner un paquete de 50 centímetros de tierra y podemos plantar árboles. O sea, ahí como introducimos complejidad en el proyecto sabiendo que podemos asumirla, pero crea un proyecto mucho más rico, ¿no? Estamos acostumbrados a ver cubiertas verdes a lo mejor cuando vamos a un aeropuerto, en la que se ve mucho en España, son cubiertas verdes un poco tristes desde mi punto de vista, porque son las que se hicieron como hace 20 años, con poco paquete de tierra y con una planta, una sola especie de planta o un solo tipo de especie de planta con sus variantes, que es el sedum, y que al final acaba siendo una cubierta verde no muy atractiva ni para la biodiversidad ni para el paisaje, ¿no? Entonces nosotros intentamos con el plus de tener al ingeniero estructural en casa, crear una serie de dunas encima del edificio con una seguridad estructural según el código técnico de la edificación, porque esto está muy reglamentado, no podemos hacer cualquier cosa, ni por cualquier persona, firmando el técnico competente la responsabilidad con su seguro de responsabilidad civil y profesional, y conseguir unos paisajes mucho más ricos y más tridimensionales, más parecidos a andar por el campo, o más ornamentales, pero también con capacidad de tener volúmenes y ser frondosos. Me quedo por ahí. La verdad es que si venís, el día que vengáis, Esther, que os invitaría a que vengáis a la cubierta, una de ellas, abres la puerta de la terraza, es que es literal, ¿eh? O sea, vienes con un problema, estás estresado, no sé qué, abres la puerta de la cubierta y es que cada vez que voy, he ido muchísimas veces desde que se construyó, 3 años ya va, no creo, desde que hicimos allí, cada vez que voy es que es un chute, o sea, es como, abres la puerta y es como, wow, porque es lo que dice Sergio, no es que sea algo tal, es que es como que te transportas a otro sitio con los juegos de volúmenes que él comenta, ¿no? Y cómo se diseña la cubierta. Entonces, como fantástico, la verdad. A mí me gustaría añadir en algún momento la lista de beneficios medioambientales que tiene esto de la cubierta verde. ¿Es un buen momento ahora? Sí, sí, te iba a preguntar, era una de las, no la siguiente, pero una de las siguientes preguntas, o sea que adelante, por favor. Vale, pues se ha comentado aquí pues la mejora de la biodiversidad urbana, ¿no? O sea, la naturalización, el crear un ecosistema para la biodiversidad urbana, incluidos los humanos que suben a usar la cubierta, como dice Adela, ¿no? Pero otros beneficios medioambientales incluyen el aislamiento térmico. En la cubierta experimental que teníamos, que mencionaba Adela, que es cuando nos conoció, teníamos varias pastillas de varios tipos de fabricantes de cubiertas verdes, ¿no? Y con grosores de 10 a 30 centímetros. Entonces ahí durante un año pusimos unos sensores térmicos en las diferentes capas y
No vamos a ir a hablar de los detalles de cada una, ¿no? Todas, sin excepción, ya sea mínima, de mínimo grosor, de máximo grosor, con plantas con hojas más grandes o menos grandes, hay una diferencia térmica espectacular. En verano, cuando el suelo en 15 de julio está a 60 grados, debajo de las cubiertas está entre 28, 25, 22, 28. O sea, hay 30 grados de diferencia. Esto es un análisis por encima del forjado, ¿eh? No es el efecto que tiene debajo, pero tú puedes imaginarte que si arriba hay 30 grados menos, abajo no sé cómo se va a transferir eso. Y en invierno, cuando fuera en el suelo está a 0 grados o menos 2 grados, dentro de las cubiertas verdes estamos a 18, 20. O sea, baja un poco de los 28 del verano, pero no está a 0 grados tampoco. Entonces, todas, sin excepción, ya sean ambiciosas o poco ambiciosas, tienen un efecto de aislante térmico. Aparte de eso, también es un aislante acústico. Muchos de los vecinos que no quieren ponerse una cubierta verde porque normalmente están en el ático, se quejan de que van a oír las pisadas de la gente que camina por arriba. Pero después de incorporar la cubierta verde, te dicen que no oyen nada, oyen menos que antes, porque actúa como un aislante térmico también, ¿no? Otro beneficio sería, es un beneficio que normalmente en esto no se ve y no se aprecia, pero a nivel de escala de ciudad es importante, es la gestión sostenible de las aguas pluviales. Ahora mismo, por lo menos en Barcelona, no sé en otras ciudades de España, cuando llueve, directamente ese agua cae por los bajantes y se va por las cloacas al centro de reciclaje. Entonces no hay separación de grises ni de nada, todas las aguas van ahí mezcladas. Entonces, ¿qué pasa? La ciudad tiene que tener un montón de depósitos de pluviales distribuidos por toda la ciudad para coger la cantidad de agua que cae en una tormenta. Cada vez las tormentas son más rápidas y con más agua y muchos más depósitos se tienen que construir. Si toda la superficie urbana de Barcelona fuera cubierta verde, la cubierta verde lo que hace es retiene un montón de agua en toda su superficie. No solo la capa drenante acumula agua, sino que el sustrato técnico que comentaba Sergio acumula un 50% de su volumen en agua. O sea, por cada metro cúbico de tierra que tenemos, estamos acumulando 500 litros de agua. O sea, el agua que llueve, antes de bajar a las cloacas, se está acumulando en el edificio. Ese agua que se acumula en el edificio alivia las necesidades hídricas de la ciudad en una manera que es importante para la ciudad. Por eso las ciudades están detrás de estas soluciones, porque en el fondo les repercute económicamente el no tener que hacer depósitos pluviales. Otro beneficio es, pues bueno, las plantas absorben polución. Absorben la polución y dejan ir oxígeno. O sea, una ciudad con más plantas tiene mucho más oxígeno por defecto, ¿no? Otro beneficio es, bueno, pues a nivel de terapia, ¿no? Si la gente que trabaja los huertos y toca la tierra, hay muchos efectos, o sea, hay muchos estudios que concluyen de que el tocar la tierra tiene una repercusión en la salud. Y no sé qué más me estoy olvidando de ver. ¿El efecto isla de calor? El efecto isla de Bueno. calor que... Lidia, tú. Sí, bueno, está relacionado con el aislamiento térmico. O sea, en el centro de Barcelona hace más calor que en la periferia. Si muchos de los edificios tuvieran la cubierta verde que hace de efecto de aislante térmico, pues entonces toda la temperatura de la ciudad bajaría. Pero el efecto de evapotranspiración. O sea, las plantas en general lo que hacen es refrescar el ambiente, porque el proceso de fotosíntesis libera oxígeno y agua a la atmósfera. Y eso hace como un poco como el botijo, que refresca el ambiente alrededor de las plantas. Entonces, en las cubiertas, el hecho de ser verdes refresca la ciudad y refresca el microambiente de ahí arriba. O sea, es una cubierta cuando subes, aparte que el suelo esté a 60 grados, como ha dicho Lidia, que no estará, encima está subiendo vapor de agua a una temperatura de 25 grados. Entonces, eso hace que en esa zona en verano estés mucho más fresco que si subieras a la cubierta sin la vegetación. Sin hablar ya de que haga sombra, ¿eh? Que podría hacerlo con una pérgola verde, ¿no? Que podríamos instalar, como hacemos a veces. El tema de la isla de calor es que, claro, cuanto más verde es la ciudad, más climáticamente confortable es esa ciudad.
en el sentido climático, ¿no? No solamente de aislamiento. ¿Qué tal entienden esto las instituciones? Pues se están poniendo las pilas algunas de ellas. En realidad aquí en Barcelona los técnicos del ayuntamiento, que no cambian con los cambios políticos, lo tienen clarísimo. El beneficio para la ciudad es grandísimo. Lo que ha comentado Lidia del tema de las inundaciones y riadas en las ciudades es un tema que ahora se ha hecho famoso desafortunadamente, pero muchas ciudades invierten muchísimos millones de euros en ampliar su red de alcantarillado y los diámetros de las tuberías cada vez son más grandes, los depósitos de retención de pluviales para que no se inunden ciertas zonas cada vez son más grandes, sobre todo en la cuenca mediterránea, pero ya no solo, porque está cambiando el clima en toda España y cada vez tendemos a que llueva menos, pero cuando llueve, llueve de forma más agresiva. Con lo cual, las ciudades que sean más permeables y que tengan más terreno que absorba o que por lo menos amortigüe el pico de agua, lo que pasa con las cubiertas verdes, nosotros estamos haciendo un estudio en una de las cubiertas verdes, hemos puesto sensores en todo el ciclo del agua de la cubierta verde. Y tenemos depósitos en planta baja que recogen el agua de lluvia que baja de la cubierta y tenemos un sensor de cómo está el nivel del depósito, un sensor que mide cuánta agua destinamos a regar para controlar cuánto se gasta realmente de agua potable, porque en las ciudades al final regamos los jardines con agua potable y es un bien muy escaso en ciudades como Barcelona. Y también tenemos un sensor de la lluvia que cae en la cubierta verde, ¿no? Entonces tenemos todo el ciclo de agua monitorizado. Y estamos empezando ya a redactar conclusiones del informe que llevamos haciéndolo 2 años de recaptación de datos. Y una de las cosas más interesantes es lo que ha comentado Lidia, el retraso desde el pico de lluvia a cuando llega el agua al depósito de pluviales. O sea, si llueve, por ejemplo, datos que me vienen a la cabeza del informe este que estamos redactando. Si hay una lluvia de menos de 10 litros por metro cuadrado, que es 10 milímetros de agua, que es una lluvia, es un día de lluvia que consideramos de lluvia, no es una gran lluvia, pero es bastante lluvia, no baja nada de la cubierta. Cambian mucho si es lluvias en verano, está muy seca la cubierta, o si es en invierno, o si ha llovido el día anterior o no, pero en general, como llueve aquí, necesitas una lluvia bastante copiosa, de un día de lluvia bastante interesante, para que empiece a bajar agua, en nuestro caso, al depósito de pluviales, o si no hubiera depósito de pluviales, bajaría directamente al alcantarillado de la ciudad, ¿no? Y lo que pasa si la cubierta no está jardinada es que la bajada es instantánea. Y ya quieres que sea instantánea, porque como no sea instantánea, es que arriba se te está haciendo un tapón de agua incontrolado. Porque nosotros, esto seguro que muchos lo han pensado cuando escuchen esto, ¿y han tenido en cuenta el peso de ese agua cuando se moja la tierra? Sí, el peso, la densidad que consideramos los estructurales, en este caso es el agua, la densidad de la tierra saturada de agua, que es el estado más desfavorable, ¿no? Entonces es muy interesante. Y también el tema de, o sea, si hiciéramos una curva de tiempo y en vertical, cantidad de agua que llega al sistema de alcantarillado de la ciudad, si no está con cubierta verde, el pico sería un pico muy alto y como aprendimos en la época del COVID, queremos aplanar esas curvas, porque si los picos son muy altos, el sistema se resiente. Si hay muchos enfermos, los hospitales se colapsan. Si llega mucha agua de golpe, el sistema de alcantarillado colapsa y tenemos inundaciones o riadas. Si aplanamos la curva, lo que hace perfectamente las cubiertas verdes, lo hacen muy bien, es aplanar la curva, porque tarda más tiempo en bajar la misma cantidad de agua y mucha agua ni siquiera baja, se queda arriba y la cogen las plantas y la evaporan en el proceso de fotosíntesis para encima aclimatar la ciudad. Es como muy, muy perfecto todo el sistema a nivel de beneficios. Y también, lo que decía Lidia, no solamente es para la ciudad, es que los primeros beneficiarios son los que pueden disfrutar de ese espacio si es privado, ¿no? Que es subir arriba y hacer comunidad. Se me ocurre en zonas donde la pluviometría sea más elevada que la que tenemos aquí en la zona mediterránea, esa agua que se perdería, se podría incluso, pregunto, almacenar en aljibes para el uso del edificio, por ejemplo, para la cisterna del váter o algo así.
¿Se puede Claro. hacer eso? Sí. Entonces, estamos intentando impulsarlo en obras nuevas también. De hecho, ha habido un montón de reuniones del ayuntamiento también con este tema, qué hacer con todos los recursos hídricos y cómo las nuevas obras pueden recoger agua, o sea, tanto al aljibes abajo en el edificio, y que luego se pueda bombear a distintos sitios para distintos usos, distintos tipos de aguas. Hay un montón de ahora movimiento y por lo menos en Barcelona, que yo sepa, reuniones sobre esto. Yo creo que ese movimiento es... Sí, diría. No, que esa capa drenante que os explicaba, que esta tiene 2,5 centímetros, hay muchos tipos específicos, pero ahora cada vez más, incluso también en Barcelona, están priorizando poner, ¿cómo se llama esto? O sea, una capa drenante que no hace 2,5, sino que hace 6 o 10 o 2 de 10, 20, que hacen de aljibe, hacen que se acumule toda esa zona de agua en la cubierta. Obvio, hay que hacer el cálculo con los 10 centímetros de agua, ¿no? Pero como que se están haciendo cálculos y están habiendo materiales que te ayudan a hacer el aljibe y además también una cosa que se llama laminar el agua. O sea, tú tienes ahí un montón de agua en la cubierta que en algún momento tiene que bajar, pero tienen una especie de válvula en los bajantes que laminan el agua de una manera que baje y no colapse, no cree el pico de pluviales que estaba comentando Sergio. Entonces hay hay sistemas que se están generando para dar respuesta aún mayor a esta acumulación de agua, para reducir la capacidad hídrica de la ciudad. Es Y un poco... Adela, perdona, que iba a decir que de los beneficios medioambientales que habíamos hablado, también hay otro asociado con el consumo agroecológico. Entonces, no sé si Adela quiere decir algo de eso. Bueno, para mí, Autoconsumo. bueno, para mí simplemente es un tema de divulgación, el tema de que cuando tú plantas algo, y Esther lo sabe muy bien, tu relación con lo que plantas ya cambia. Ya tu vida ya no es lo mismo cuando vas al súper. O sea, desde ese punto que has cultivado algo, con lo cual, si eso puede influenciar para que la gente apoye también a agricultores de proximidad, porque obviamente tú tienes un huerto en una azotea, no vas a producir el consumo necesario para todas las familias, solo es una parte, ¿no? Pero bueno, hace que seas mucho más sensible a todo eso y busques de quién consumes. Y los niños que están allí plantando, pues mira, mucho más. Pero que idealmente la cubierta verde lo que facilitaría si las regulaciones fueran tal que toda la superficie de la ciudad sea cultivable. Bueno, o sea, sí, potencialmente claro. eso o sea, es un beneficio muy grande que tú puedas cultivar en la ciudad. Ahora, las regulaciones actuales no lo permiten, que también es otro podcast esto, pero bueno. Bueno, sí, porque Esther, se refiere que no puedes vender lo que produces en la ciudad porque es terreno urbano, no es terreno agrícola. Entonces, solo lo que produces lo puedes, por lo menos en Barcelona, que esto sí que cambia de unas ciudades a otras mucho, la regulación. En Barcelona lo que produces solo es para autoconsumo. Es decir, tú tienes tu cubierta verde y es para autoconsumo, pero no lo puedes vender. No lo puedes vender ahora mismo. Entonces, estamos intentando cambiar esa ley para que sí que se pueda vender. Pero obviamente el punto para mí no es que se pueda cultivar en el sentido, se puede cultivar, pero nunca va a ser suficiente para todo lo que se va a consumir. Se puede producir una parte, ¿no? Pero para mí es esa simbiosis con los agricultores que están produciendo también esos alimentos, ¿no? Que tú no vas a poder cultivar lo suficiente como para abastecer a todas las familias del edificio. Exacto, pero sí que puedes influir en poco a poco, porque yo creo que es como se hacen los cambios, como estemos esperando a que lo hagan desde arriba, no va a ocurrir. Poco a poco en tu círculo, si esas familias son 10 familias, 20 familias, tienen niños y pueden influir a sus amigos que vayan a verlos a la cubierta, como está pasando ahora, y que vean el huerto, y que se animen a cultivar y que cambie el chip cuando tú vayas al súper, para mí ya es una gran hazaña poder hacer eso, ¿sabes? Sí, yo creo que tienes toda la razón. O sea, cuando tú cultivas algo comestible, entiendes mucho mejor lo que cuesta que tengas una zanahoria en el supermercado. O sea, todo lo que entiendes más, no totalmente lo que pasa en el campo, pero entiendes mucho más y valoras mucho más un alimento.
porque hasta muchos niños no saben de dónde viene una zanahoria, que está bajo tierra. O sea, entonces esto, el hecho de verlo y entenderlo, incluso los adultos, el ver el esfuerzo que supone cultivar algo que sea comestible y encima esté bueno, hace que valores mucho más y que de pronto no te cueste tanto a lo mejor comprar un producto ecológico y de proximidad, que lo único que hace la gente es mirar el precio y comprar la manzana más barata y a lo mejor viene de Chile, con todo respeto para las manzanas de Chile, que está muy bien en Chile, pero aquí no tiene sentido, tiene una huella de carbono brutal y tiene unas consecuencias nefastas para todos. Lo mismo para aprender de plantas, porque realmente las cubiertas verdes, no, las plantas que seleccionamos son plantas autóctonas, hay un estudio muy potente y además relaciones, colaboraciones con viveros que igual están trabajando en esos estudios de sequía, ¿no? De cómo las plantas se aclimatan a la sequía, o sea que también intentamos trabajar con gente que también está poniendo todo su foco en eso, ¿no? Y aprender de esas plantas autóctonas que mucha gente no sabe cuáles son. O sea, realmente conoces las que hay por la ciudad y tal y cual, ¿no? Pero que algunas no son ni autóctonas. Entonces, en estas cubiertas verdes, pues también es una manera de también con la comunidad compartir, ¿no? Porque ellos están presentes cuando decidimos qué plantas se ponen y qué no se ponen y tienen todo la guía, ¿no? Y pueden aprender también un poco más de todo esto, que mucha gente no sabe. ¿Los clientes se fían de lo que vosotros les sugerís como cultivos o os encontráis con el que quiere tener, yo qué sé, un limonero y de ahí no sale? Qué curioso, sí. A ver, está el del limonero que al final acaba poniendo la maceta sin que tú lo veas del limonero, ¿no? Después de que se acaba la cubierta o se le ocurre algo. Pero bueno, no, yo por ejemplo en la que hemos hecho es verdad que tenemos un mantenimiento que Lidia ha dicho antes, que hay un mantenimiento mensual, ¿no? Que vas allí todo el año a cuidar de la cubierta, pero la parte del huerto urbano en mi caso lo hacen los vecinos. Entonces yo les hemos enseñado un poco cómo va y ellos es el momento que encuentran 2 o 3 veces al año de unirse a plantar, ir a comprar el vivero, y van juntos y lo plantan. Entonces ahora ya van plantando un poco lo que quieren y han ido aprendiendo, que esa es la idea, un poco, que sea un poco sostenible en ese caso, ¿no? Entonces yo creo que se fían. Es verdad que si quieren poner algo intentamos guiarles sobre si esto funciona, si no funciona, si se puede, no se puede y árboles pues solemos ponerlos en macetas, depende, pero sí. Es un podcast entero el tema de la selección de especies, ¿eh? Porque el tema de autóctono también es un concepto muy, muy flexible, ¿sabes? Ahí que incluso la comunidad de botánica no se pone de acuerdo. Entonces, cuando hablamos de autóctono... ¿Es un tomate autóctono? No, por eso. Entonces, ¿qué? Pero ni siquiera un granado es autóctono. O sea, cuando lo que estamos hablando aquí de plantar planta con unas características en particulares no se resume con una palabra como nativo, en realidad, para mí, sino que es más una planta adecuada para los valores que queremos tener en esa plantación, ya sea en cubierta verde o en un parque o en unas zonas comunes de un edificio. Nosotros buscamos con el tipo de diseño de plantación es que esa planta sea lo más exitosa posible en crear un mejor ecosistema. Para eso, en general, es plantar planta lo más nativa, que es la que está mejor aclimatada al clima que tenemos. Pero como el clima está cambiando, a veces hay que ser flexible con esto y ampliar el abanico de plantas que ponemos. No con ello decir que vamos a plantar unas plantas tropicales que necesitan un montón de agua y que además nuestros vecinos de otras especies de animales no pueden interactuar tanto con ellas. Porque si tú plantas una oreja de elefante, el gorrión o el mirlo no puede hacer mucho con él. Los insectos que tenemos en general en nuestro ecosistema no pueden interactuar tanto como pueden hacerlo a lo mejor con un romero o con un olivo. Entonces, eso es importante a nivel de crear un ecosistema. Pero cuanto más fuerte sea ese ecosistema, que parece que sea para esos animalitos, pero es para nosotros. O sea, el hecho de que el mirlo esté contento en tu jardín hace que
digamos que se come la mitad de los mosquitos. El mirlo precisamente no es el que come mosquitos, pero otro pájaro que coma mucho mosquito, si está cómodo en tu jardín, pues de pronto te vas a tener mucho menos molestias con tema de mosquitos, o menos, vas a necesitar menos mantenimiento porque está en equilibrio ese ecosistema. Normalmente las plagas en la naturaleza se dan cuando hay desequilibrios grandes y la gran mayoría de las veces lo están fomentados por la acción del ser humano. O sea, las plagas no es algo de la naturaleza intrínseco, sino que es un desequilibrio normalmente creado por impactos humanos. Entonces, en los jardines que tienen pocas especies vegetales, digamos un césped, que es una monoespecie, entran plagas fácilmente porque no hay un equilibrio ecosistémico en el que esta planta ayude a la otra, este insecto ayude al otro, de pronto llega una mariquita que se come tal. O sea, ecosistemas robustos y biodiversos son de más bajo mantenimiento y mucho más beneficios, con lo cual por eso nosotros plantamos plantas que vayan en esa dirección, ¿no? Y en general podríamos resumirlo en plantas nativas o plantas bien aclimatadas a nuestro ecosistema y nuestro clima. Eso es lo que sería el resumen. Habéis hablado bastante de materiales técnicos. Me pica la curiosidad. ¿Hay algún país que sea pionero en estos tipos de productos o es algo que realmente varía mucho de un país a otro? Yo diría Alemania. No vamos a decir mundial, aquí marcas, no diremos aquí marcas, pero sí hay algunos productos que salen de Alemania que están a nivel internacional. Están en Sudamérica, están en Norteamérica, están en toda Europa. Luego hay spin-offs o cosas parecidas que no realmente son lo mismo, que están a nivel más local. Pero son productos que hace ya más de 40 años que están probados y testeados en Alemania, sobre todo, en Suiza. Casos de éxitos de hace más de 40 años, porque aquí la gente pregunta, ¿pero cuánto dura una cubierta verde? Una cubierta verde, porque la garantía son 10 años y toda esta historia, ¿no? Nosotros solo podemos decir lo que nos dice el fabricante. Y nos basamos también en casos de éxito que hay distribuidos por el mundo. O sea, un falso mito es pensar que una cubierta verde se va a estropear antes que una cubierta no verde. Todo lo contrario, porque una cubierta no verde está expuesta a las dilataciones térmicas, dilataciones y contracciones térmicas. Está expuesta a una escorrentía de agua mucho más que si hubiera una cubierta verde. La cubierta verde piensa que es como si fuera una almohada que tú le pones, tú haces la cubierta, la impermeabilizas y le pones ahí una almohada de 30, 40, 10 centímetros. Esa terraza está mucho más cuidada y el agua no circula por encima de la cubierta más que lo haría si no estuviera la cubierta verde. Dura mucho más. Y los casos de éxito de los que te hablo es de que ya hay cubiertas verdes instaladas con este tipo de materiales que estamos instalando que están funcionando hace 40 años. Entonces nosotros no sabemos cuánto va a durar esa cubierta verde. A lo mejor dura 60, 80, pero lo único que podemos decir es de que duran por lo menos 40 años. Más que una cubierta tradicional, que enseguida se raja, enseguida empiezan a ver, se estropea la impermeabilización y demás. Me está viniendo a la cabeza, no por hacer publicidad, pero si queréis venir, yo me acuerdo que hice vídeos de todo el proceso de construcción y está en mi página web o en Instagram, pero hay un vídeo de Lidia que impermeabilizamos toda la cubierta y se llenó de agua, como una piscina. O sea, eso se llena completamente de agua para ver que está bien impermeabilizada y podéis seguir los vídeos de todo el proceso. De hecho, me estoy acordando del de Sergio, Sergio, tú tienes acuerdos con distintos laboratorios de materiales, ¿no? Para el UPC, sí. Donde sacan, lo puedes explicar tú mejor, pero sacan cilindros de abajo del edificio, ¿no? Muestras de la pared y las envían a los laboratorios de materiales para, por compresión, mirar en la viabilidad estructural, ¿no? Y también tenías una piscina. Cuenta un poco eso, porque es que me pareció muy, muy interesante a nivel viabilidad estructural de los edificios, cómo nos aseguramos que no se va a caer el edificio, ¿vale? Claro, Estas dos cosas creo que son muy importantes. Claro, yo he traído un poco todo el know-how de mi vida profesional anterior a este campo, con técnicas que tienen mucho sentido y que aseguran realmente que podemos desarrollar el potencial de cubierta verde del edificio. Entonces lo que hacemos es un estudio, aparte de un estudio teórico de los planos y lo que nos encontramos en el edificio, de qué estructura hay,
no nos fiamos solamente de los planos o de la inspección que podamos hacer visual, sino que vamos más allá. O sea, tenemos acuerdos con laboratorios, en este caso de la Universidad Politécnica de Cataluña, en el cual ellos vienen y por mi prescripción y un acuerdo con los técnicos de allí, vemos qué pruebas le podemos hacer a la estructura, qué test, para caracterizar la resistencia que tiene. No solamente teórica, sino práctica. Entonces, como decía Adela, en el caso de edificios que tienen paredes de carga hechas de ladrillo macizo, pues cogimos unos cilindros, unas muestras cilíndricas de esos ladrillos, de esa pared de ladrillos, en la parte de abajo del todo del edificio, y esos cilindros después se pusieron en una prensa hidráulica y se prensaron para saber qué resistencia tiene ese ladrillo a día de hoy, real. Y con eso se extrapola a qué capacidad tiene esa estructura y cuánta tierra podemos poner en la cubierta. Y después lo que mencionabas de las piscinas es que otra prueba que hacemos es cargar la cubierta con un simulacro de cargas, midiendo con sensores cuánto se deforma. Eso nos da la información del comportamiento elástico del tejado, ¿no? De la cubierta. Esa estructura plana que tenemos, si en una zona cargamos de una forma metodológica, en este caso con agua, pues eran piscinas, pues podemos controlar cuántos kilos estamos poniendo por metro cuadrado exactamente. Y entonces podemos ver la evolución de cuántos kilos por metro cuadrado estoy poniendo, que es cuántos centímetros de agua estoy poniendo, porque 10 centímetros de agua son 100 kilos. Puedo medir cuántos milímetros ha bajado en esa zona el forjado. Entonces yo ya tengo unas hipótesis anteriores que he hecho. Este forjado aguanta tanto porque la estructura es de este tipo. Entonces se deforma de esta manera. Y empíricamente pruebo si mi teoría es cierta. Y si es cierta, entonces es que está todo bien y podemos ir adelante. Si de pronto se desvía por alguna razón, tanto que se deforma menos o se deforma más, hay que reanalizarlo hasta que estamos seguros para poner las tierras con total seguridad en la estructura. Muy curioso verlo, la verdad. Dejaremos en los comentarios del vídeo del podcast el enlace a estos vídeos de los que hablabas, Adela. Sí, sí, están muy guays, la verdad. Muy chulo. Me parece que vamos acabando. Sergio, Lidia, ¿algún proyecto de cubierta verde que os haya fascinado? De aquí o de fuera, en el que, no sé, hayáis visto cosas inspiradoras. Yo me inspiré en una cubierta verde que tienen en Brooklyn, en Estados Brooklyn Unidos. Ranch. Sí. Range Farm, sí. Sí, no es el tipo de actuaciones que yo hago, desafortunadamente, porque sí que es cierto lo que dice Adela. Al principio yo apretaba bastante fuerte en replicar un Brooklyn Ranch, pero me caí en el intento y entonces me redirigí a hacer más bien cubiertas ornamentales, ¿no? Cuando salgan las de huerto, ahí estoy detrás de Adela para ayudarla a hacerla, pero la que me inspiró pensé, ostras, es que claro, es tan grande y está funcionando y es económicamente sostenible. La montaron. Sí, lleva muchos años ya. Sí, la verdad es que me he cansado de luchar con las administraciones, porque el hecho de que no podamos replicar un Brooklyn Ranch en Barcelona me frustra mucho, porque de hecho tengo varios planes de negocio que se basan en el hecho de nosotros montamos la cubierta verde y como la explotamos, la explotación de la cubierta verde, ya sea por varios modelos de negocio, paga la instalación de la cubierta verde. O sea, como que es autosostenible hacer cubiertas verdes por la ciudad si la administración o las regulaciones fueran proclives a hacer este tema, ¿no? Pero sí, el Brooklyn Ranch me motivó bastante, sí, mucho. Sergio. No es particularmente bonita, pero la magnitud y el ser autosostenible me pareció muy interesante. Sí, muy interesante. Yo, mira, para no movernos de esa ciudad, me has inspirado porque a mí lo que me gusta de la verdad es que me influyó bastante cuando la visité, fue el High Line. El High Line de Nueva York, al final es una cubierta verde. Aprovecharon todo un puente elevado de ferrocarril que estaba en desuso hacía décadas para
crear unos jardines que reproducieran los diferentes ecosistemas vegetales del este de Estados Unidos. Y entonces tienen praderas, tienen zonas más boscosas o sotobosque, y es de un autor que a mí me ha influenciado mucho, que es Pete Udolph, que tiene una filosofía de plantación naturalística. Entonces, aquel proyecto es increíble. Te lo recomiendo también mucho. Yo diré uno que es muy curioso, que está en Copenhague, que es una pista de esquí. Es una pista de esquí hecha en una central de residuos, creo que es de reciclaje de residuos. Y bueno, es espectacular. Y es una cubierta verde también para la funcionalidad de poder esquiar en una ciudad como Copenhague. O sea, flipar, ¿no? Muy curiosa. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas, la verdad. Creo que en Rotterdam hay un documento de muchísimas formas de hacer cubiertas verdes como en plan inspirador, y también es muy curioso todo lo que se puede hacer, así que sí. Y bueno, y aquí en Barcelona, Sergio, la tuya de ahí del Bauhaus, esa merece una mención también. No sé si quieres comentar algo de esa, porque esa tiene hasta agua abajo y esa es súper guay. Es un proyecto que premió a la Comunidad Europea con el premio de la New European Bauhaus, que fue el primer proyecto que desarrollamos en el estudio y que construyó Lidia. Entonces, este proyecto, pues es por su magnitud y por es muy emblemático, porque está en un edificio muy emblemático de la ciudad, un edificio histórico. Y sí, la verdad es que nos ha traído... ¿Cuántos metros cuadrados tiene esa? Ahora mismo plantados son 1.500. Pero es que es muy un día, parece ser que pronto, se hará la fase 2 y la fase 3. Parece ser que ya se está moviendo. Vino el COVID justo cuando acabamos la primera fase y el total serían 4.500 metros cuadrados. Toda una manzana de edificios. 10 edificios que configuran un bloque entero. Ahora mismo están hechos 4 y la idea es hacer 2 más y después los 4 restantes. Y antes de irnos, que es que mucha gente comenta que las placas solares luchan contra las cubiertas por el espacio de las azoteas de la ciudad, y estamos diseñando varias cubiertas biosolares, que es la combinación de ambos factores en uno y con un beneficio mutuo simbiótico, que lo dejo ahí para otro podcast. Pues a no ser que queráis aportar algo sobre lo que no hayamos hablado, lo podemos dejar aquí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Pues muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo, por enseñarnos más sobre las cubiertas verdes, y a nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio, por mandarnos sugerencias y comentarios en Spotify, en YouTube o en Instagram. En hablemosdeverde.com puedes obtener el pase VIP para acceder a más de 10 horas de contenido exclusivo sobre plantas. Hasta la próxima, muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós.